Para esta unidad arrancamos hablando de las características generales de los seres vivos y vimos que hay tres funciones vitales que cumplen estos seres vivos. La función de nutrición, que fue la que trabajamos la semana pasada, la función de reproducción, que es la que vamos a trabajar esta clase, y la función de relación, que es la que vamos a trabajar la clase siguiente. Estas tres funciones son consideradas vitales, incluso la función de reproducción. Pero vamos a arrancar viendo qué implica reproducirse, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un ser vivo se reproduce? Bueno, la reproducción implica un aumento en el número de individuos, ¿sí? Significa que cuando el ser vivo se reproduce, aumenta el número de individuos dentro de esa población. Los seres vivos, al reproducirse, garantizan la continuidad de la especie, por eso es una función vital. Esto es importante porque a veces está la confusión de decir, bueno, pero si un ser vivo no se reproduce, no implica que no tenga vida o se vaya a morir. Pero la función de reproducción es vital no a nivel individuo, sino a nivel especie. Existen dos tipos de reproducción. La reproducción sexual, donde intervienen dos sexos diferentes. Esto es importante porque muchas veces confunden que en la reproducción sexual tiene que haber dos individuos y no necesariamente pueden ser dos individuos o partes de un mismo individuo, ¿sí? Puede ser que en un mismo individuo estén los dos sexos, ¿sí? Vamos a ver, esto se da bastante frecuente en plantas o se habla de hermafroditismo cuando ocurre. Las cuales producen células especializadas llamadas gametas. Las células especializadas, por ejemplo, van a ser los óvulos y los espermatozoides, ¿sí? En el caso de los óvulos, son las gametas que va a producir la hembra y los espermatozoides el macho. Luego de la fecundación, que es la unión de ambas gametas, se forma un cigoto que va a dar lugar a un nuevo individuo. Y ese individuo va a tener la mitad de la información genética de cada uno de los progenitores. Acá estoy dando un ejemplo de reproducción humana, que es un tipo de reproducción sexual. La hembra produce el óvulo, el macho produce los espermatozoides y estas células, que son las gametas, tienen la mitad de la información genética. O sea, el óvulo va a tener 23 cromosomas y el espermatozoide otros 23. Cuando se unan, que va a ser la fecundación, van a formar una única célula que se va a llamar cigoto, que va a tener 46 cromosomas, ¿sí? 23 que los aporta la hembra y 23 que los aporta el macho. Por eso el embrión tiene la mitad de la información genética de cada uno de los progenitores, ¿sí? Y este cigoto va a ser el que dé lugar a ese embrión, que según también los distintos animales, en este caso, porque hablo de reproducción humana, ¿no? Pero en los distintos vertebrados se va a dar de manera diferente ese desarrollo, también después lo vamos a analizar. La reproducción asexual es cuando un único individuo puede generar descendencia con la misma información genética, o sea que no hay intervención de dos sexos distintos ni de gametas. Los progenitores son idénticos, los descendientes son idénticos al progenitor. Bueno, lo que vamos a analizar ahora son las ventajas y las desventajas de ambos tipos de reproducción. Bien, vamos a analizarlo en forma de cuadro. La reproducción sexual, la mayor ventaja es que se combina la información genética de dos sexos distintos. Esto va a implicar que los descendientes sean todos diferentes y tengan combinaciones distintas de la información genética de ambos sexos. Al ser los descendientes distintos, esto va a favorecer la adaptación al medio porque ante un cambio ambiental, al ser distintos, hay más probabilidades que sobrevivan que si fueran todos iguales y ante, no sé, un cambio ambiental, por ejemplo, todos reaccionarían de la misma manera y, por ejemplo, sean perjudicial para toda la población. Y además reduce la competencia entre la población, porque al tener distintas características, también el aprovechamiento de los recursos va a ser distinto. Si todos son exactamente iguales, la competencia se intensifica y eso hace que sobrevivan menos dentro de la población. Pero, más allá de que esta ventaja es muy importante, por eso la mayoría de los seres vivos tiene esta reproducción, la reproducción sexual, es una reproducción que es más lenta, ¿sí? La población también crece más lento porque por cada reproducción hay menos descendientes, tarda más
y se requieren más condiciones, como por ejemplo la época de apareamiento. En cambio, la reproducción asexual es todo lo contrario, es más rápida, no requiere de tantas condiciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, no va a requerir de épocas de apareamiento ni de condiciones entre el macho y la hembra, porque justamente no intervienen dos sexos, y la población va a crecer más rápido porque también hay mayor cantidad de descendientes. Pero, ¿qué pasa? Los descendientes tienen la misma información genética y esto va a hacer que sean todos iguales. Entonces, va a perjudicar la adaptación al medio porque ante un cambio ambiental todos van a tener las mismas características y también al ser todos iguales va a aumentar la competencia dentro de la población y esto va a tender a que no sobrevivan tantos dentro justamente de esa misma población de individuos. Vamos a empezar a analizar tipos de reproducción asexual. Vamos a arrancar analizando ejemplos de esta reproducción asexual y finalmente vamos a analizar ejemplos de reproducción sexual. Bien, un primer ejemplo de reproducción asexual es la bipartición. Bi viene de dos y partición viene de partirse. En este tipo de reproducción, el organismo unicelular se divide en dos, dando lugar a dos células idénticas a la progenitora. Las bacterias tienen este tipo de reproducción, ¿sí? La célula lo que hace primero es duplicar su información genética, ¿sí? Acá tenemos el cromosoma, en el caso de las bacterias es circular, lo duplica, ¿sí? Y luego se divide. Entonces, las células hijas tienen la misma información genética, ¿sí? En este caso, un cromosoma, como la célula progenitora, ¿sí? Esto es un ejemplo de bipartición y acá puse una microfotografía como para que vean en el caso de las bacterias. Bien, no solo las bacterias, sí, otros organismos unicelulares eucariotas también tienen esa forma de reproducción. La gemación ocurre cuando el cuerpo de un individuo produce yemas, un conjunto de células que al alcanzar cierto tamaño se desprenden y forman un nuevo ser vivo. Un ejemplo son los poríferos, que son las esponjas de mar, ¿sí? Acá tenemos la estructura de las esponjas de mar, donde tenemos los poros donde ingresa el agua, ¿sí? Y el orificio que está en la parte superior por donde sale el agua. Y las células se van nutriendo, ¿sí? De las sustancias que están justamente en el agua. En ciertas ocasiones, estos poríferos lo que hacen es como si fuera una esponjita chiquitita hacia un costado, si eso se llama yema, que luego se desprende, cae y forma una nueva esponja, ¿sí? Esa sería una reproducción asexual por gemación. Acá lo que les puse fue una foto de cómo se ven realmente estos poríferos o esponjas de mar. Bien, la fragmentación es otro tipo de reproducción asexual. Es la división de un individuo en dos o más fragmentos y cada uno de los cuales regenera la parte que le falta, dando lugar a un organismo completo. Ejemplos de esto es la estrella de mar, ¿sí? La estrella de mar se puede fragmentar y a partir de los bracitos faltantes lo que regenera son, digamos, de los bracitos que quedaron, regenera los bracitos que faltan, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo donde el individuo progenitor se fragmenta y puede regenerar el bracito que le falta y a partir incluso del bracito puede surgir una nueva estrella, ¿sí? Acá ven cómo luego de una fragmentación los brazos son más pequeños hasta que van creciendo y llegan al tamaño. Este es un tipo de reproducción entonces asexual. Esto se puede dar porque la estrella tiene una simetría donde hay repetición de estructuras en cada uno de sus bracitos, ¿sí? En nuestro caso no se podría dar, ¿sí? Si perdiéramos un brazo no podemos regenerar el cuerpo total a partir del brazo ni tampoco regenerar un brazo, ¿sí? Por eso se da en ciertos organismos donde hay repetición de estructuras. La multiplicación o propagación vegetativa, que es la producción de nuevas plantas completas a partir de raíces, tallos, hojas, pero no de semillas. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Estos son los tipos de reproducción asexual que se dan en plantas. Tenemos tubérculos, bulbos, rizomas, estolones, esquejes. Vamos a ir uno por uno. ¿Qué es un tubérculo? Son tallos subterráneos engrosados que almacenan sustancias nutritivas. Tienen yemas que son como comisuras de donde se puede originar una planta completa con raíz.
como por ejemplo la papa. Vieron que incluso la papa, si uno la deja mucho tiempo, salen brotecitos. Si uno la planta, a partir de esas raícitas y esos brotes puede dar lugar a una planta completa. Los bulbos, que son también tallos subterráneos, que tienen yemas y brotes, y las hojas son las que acumulan las sustancias nutritivas. Cuando uno pela una cebolla, esas capitas, que se llaman catáfilas, son hojas que acumulan sustancias de reserva, que también quedan enterrados, pueden formar raíces y también pueden formar brotes por los cuales generan una planta completa, como la cebolla y el ajo. La cebolla tenemos comentarista. Los rizomas, que son tallos horizontales subterráneos, que suelen ser gruesos y que acumulan sustancias nutritivas como el jengibre, que quizás es el que pueden llegar a ver en sus casas o en la verdulería, ¿sí? Y el lirio, que es la de la foto, el rizoma sería esta partecita que está acá. Después los estolones, que también son tallos subterráneos, que forman como si fueran tiritas, ¿sí? Entre las distintas raíces. Y, por ejemplo, esto pasa en las frutillas y también en el pasto. Vieron que a veces uno cuando saca un pasto empiezan a salir como a lo largo y se levanta como una, digamos, como un tallito alargado donde salen varios brotecitos, ¿sí? Esos tallitos que unen, ¿sí? Las distintas raíces son los estolones. Y finalmente, esta es una forma artificial, los gajos o esquejes, que es como cuando uno quiere trasplantar o a partir de una planta hacer otra, que es una técnica artificial en el cual uno agarra un pedacito de tallito, de rama que tenga alguna yema, hace que formen raíces, a veces se dejan en agua, ¿sí? Y surge una nueva planta, ¿sí? Uno corta, deja que formen las raíces y después lo trasplanta y forma una nueva plantita. Bien, y otro ejemplo es la esporulación, que es por esporas. Consiste en la formación de esporas, que son células pequeñas y livianas, tienen una doble capa protectora, que les permite estar en una vida latente y que en condiciones adecuadas pueden desarrollar nuevos individuos. Es importante diferenciar las esporas de las semillas. Las semillas surgen de la reproducción sexual, de la unión de las gametas femeninas y masculinas. Las esporas no, las forma un único individuo y son exactamente iguales al progenitor. Este tipo de reproducción se da en plantas y en hongos. Un ejemplo puede ser el helecho, donde en la parte de atrás se ven estas estructuras, ¿sí? Que se llaman soros, que adentro están las esporas y dan lugar a un nuevo progenitor. El helecho tiene una reproducción donde alterna la reproducción sexual con la asexual, ¿sí? Pero en el caso de las esporas, justamente es la parte donde son exactamente iguales al progenitor, ¿sí? Y otro caso, como les decía, son los de los hongos. Los hongos tienen también tipos de reproducción sexual que no vamos a analizar porque no los quiero marear, pero en el caso de la reproducción asexual se puede dar a través de esporas. Bien, vamos a trabajar ahora con ejemplos de reproducción sexual. No vamos a ver todas las reproducciones sexuales que hay en toda la biodiversidad, ¿sí? Elegí algunos ejemplos puntuales. Vamos a arrancar con un ejemplo en plantas. No vamos a ver todas las formas de reproducción sexual, como les dije, sino que elegí algunas para tomar como referencia. En plantas vamos a trabajar con las angiospermas, que son las plantas que tienen flor. Dentro de las plantas que producen semillas, tenemos a las angiospermas, que son las que tienen flor, y las gimnospermas, que son las que no tienen flor. Dentro de las angiospermas, vamos a tener algunas que dentro de la misma flor tengan al gineceo y al androceo, digamos a la parte reproductora femenina y a la parte reproductora masculina, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una de las estructuras. Estas son plantas hermafroditas. Un ejemplo puede ser la rosa china, que dentro de la misma flor tiene ambos sexos. Después hay otras que son las que tienen distintas flores. Tienen flores solos con gineceo o flores femeninas y flores que solo tienen androceo o flores masculinas. Y pueden estar
en la misma planta y ser monoicas o estar en distintas plantas, o sea, en distintos individuos y ser dioicas. Estos son formas de evitar la fecundación, la autofecundación, ¿sí? Porque la idea, como siempre, es generar variabilidad. Entonces, es una forma de favorecer que los granos de polen fecunden otras plantas. Bien, entonces, dentro de la estructura de la flor, que es el órgano reproductor dentro de las angiospermas, tenemos, como les había dicho, la parte reproductora femenina, donde está el estigma, que es esta parte de arriba, el estilo, que comunica con el ovario. Y después tenemos los estambres, con el filamento y la antera, donde van a estar los granos de polen, ¿sí? Acá les muestra cómo sería la antera con los granos de polen, y que adentro del ovario están los óvulos. Después tenemos estructuras como el perianto, donde tiene la corola, que son hojas modificadas que forman los pétalos, los sépalos, que son, digamos, los pétalos verdes chiquititos, ¿sí? Que forman el cáliz. Y tenemos, bueno, el eje floral, el nectario. Lo que se puede dar, digamos, son tipos de polinización donde intervenga el viento, el agua, o en la mayoría de los casos que es donde intervienen insectos como las abejas, que por, digamos, llegar al nectario, lo que hacen es trasladar los granos de polen que les quedan pegados en, digamos, en las estructuras del cuerpo. Bien, esta sería, digamos, la estructura de la flor. Vamos a ver cómo se da la reproducción. Tenemos a los estambres, que son los que liberan los granos de polen, que por distintos mecanismos, como el viento, el agua o los insectos, les decía, se va a dar esta polinización, que es cuando el grano de polen ingresa por el estigma. Después se va a formar una estructura, que es un tubo polínico, donde va a bajar la gameta reproductora masculina y va a tomar contacto con el óvulo en la región del ovario, ¿sí? Este óvulo fecundado va a dar lugar a la semilla, por eso acá tenemos. Primero ocurre la polinización, luego ingresa, ¿sí? Y fecunda el óvulo, se da la fecundación. A partir de ese óvulo fecundado se forma la semilla y todo el ovario va a empezar a acumular sustancias nutritivas para formar el fruto. Ese fruto se va a caer del árbol, va a llegar al suelo, se va a empezar a desintegrar y va a producirse la germinación de esa semilla, ¿sí? Y cuando esa semilla germine, se va a empezar a desarrollar el embrión hasta formar una nueva planta, ¿sí? Esta sería la forma de reproducción sexual que se da en plantas con flor, que son las llamadas angiospermas. Para ver animales, vamos a trabajar con los vertebrados, para trabajar ejemplos. El primer caso va a ser en los ovíparos. Son los que ponen huevos. La fecundación va a ser interna y el desarrollo embrionario va a ser externo. ¿Dónde se va a desarrollar el embrión? En un huevo con cáscara dura con abundante calcio. Ejemplos son las aves y los reptiles, ¿sí? Se produce el apareamiento, la fecundación es interna, ¿sí? Tras la fecundación, en el interior se empieza a desarrollar hasta que se desarrolla la cáscara y la hembra realiza la puesta de estos huevos en el nido. Se va a desarrollar el embrión dentro del huevo con las sustancias alimentarias y nutritivas que están dentro del huevo hasta que, digamos, llegue a tener su desarrollo completo y va a romperse la cáscara y va a abandonar el huevo. Esto es un desarrollo directo, ¿sí? No hay ni metamorfosis ni larvas. El embrión se desarrolla en el huevo y cuando sale es un individuo adulto en miniatura. Los ovulíparos tienen fecundación y desarrollo externos. La hembra va a liberar óvulos y el macho los espermatozoides. Los huevos tienen cáscara blanda y permeable. Esto se da mucho en ambientes acuáticos, como los peces y los anfibios. La hembra libera los óvulos, el macho los espermatozoides se liberan en el agua y se desarrollan huevos pero que tienen cáscara blandita, ¿sí? Esto es justamente porque no hay riesgo de deshidratación en el caso de, digamos, al estar en ambientes acuáticos.
Y en el caso de los anfibios también pasa algo similar, solamente que en el caso de los anfibios, una vez que el huevo eclosiona, lo que surge es un renacuajo, ¿sí? Esto no está en castellano, por eso, pero me gustaba la imagen. Surge el renacuajo y por metamorfosis completa su estadio y llega a la versión adulta que tiene vida anfibia, ¿sí? En el caso del renacuajo es solo vida acuática. Esto es un ejemplo de desarrollo indirecto. Los vivíparos, ¿sí? Como nosotros, tienen fecundación y desarrollo internos. El embrión se desarrolla en el útero materno con comunicación placentaria, o sea, hay placenta hasta completar su desarrollo. Esto algo vimos, ¿sí? Pero volvemos a repasarlo. Este sería el útero, ingresan los espermatozoides, en el ovario se produce el óvulo, se produce la fecundación, ¿sí? Y el cigoto, que era esa célula que se formaba después de la fecundación, se empieza a dividir hasta implantarse y empezar a desarrollar el embrión. Esta sería la fecundación en el caso del óvulo, todos los espermatozoides que llegan, pero uno solo es el que va a fecundar. El desarrollo embrionario, ¿sí? Por ejemplo, de un bebé, de una persona, hasta que se completa el desarrollo. Y acá les puse otro ejemplo, ¿sí? Donde se muestra bien cómo el cordón umbilical está conectado a la placenta. Esto es importante porque los nutrientes de la mamá son los que van a ir nutriendo al embrión en desarrollo por la placenta y el cordón umbilical, ¿sí? Los vivíparos entonces son los mamíferos que tienen este tipo de desarrollo interno con comunicación placentaria, como por ejemplo nosotros. Ahora vamos a ver una situación combinada, donde hay un huevo, por eso viene ovo, pero también hay una relación interna con la madre, por eso ovo vivíparo. Acá la fecundación también es interna y el desarrollo ocurre dentro del cuerpo de la madre, pero no hay comunicación placentaria, ya que están dentro de un huevo. Ejemplos de esto son tiburones y boas, ¿sí? Las boas, por ejemplo, retienen el huevo dentro del cuerpo y después eclosiona ya en el cuerpo de la madre. También, en el caso de algunos tiburones, ya sale del huevo estando aún dentro de la madre y los huevos son retenidos dentro del cuerpo. ¿Sí? Es una situación combinada esto, por eso lo de ovo vivíparo. Bien, hasta acá llegamos con los ejemplos de reproducción, ¿sí? La idea fue entonces ver bien la diferencia entre reproducción sexual y asexual, analizar ventajas y desventajas de cada una y después analizar ejemplos. En el caso de la reproducción asexual, ver distintos ejemplos en toda la biodiversidad y en el caso de la reproducción sexual trabajamos con ejemplos en angiospermas en plantas y después en vertebrados en animales, ¿sí? Hay obviamente muchos más ejemplos, pero la idea no era marearlos. Así que era simplemente analizar casos donde se da o la unión de gametas y la formación de un embrión en distintas formas, en el caso de la reproducción sexual, y cómo a partir de un mismo individuo se puede generar otro idéntico sin justamente la intervención ni de sexos ni de gametas y ver todos los ejemplos que vimos de reproducción asexual.